Biomoléculas orgánicas, presentado por Edna Julie Gegenmera, Universidad Nacional y a Distancia, UNAD, Popayán, Cauca, tutor Luz Mary Bernal. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por los seres vivos. Estas están compuestas por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Las principales moléculas orgánicas son carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. La primera, que son los carbohidratos, son moléculas biológicas muy abundantes. Se les conoce como el nombre de azúcares. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos o azúcares se pueden encontrar en diferentes formas. Monosacáridos, que son la unidad más pequeña de los azúcares. Oligosacáridos, que estos son carbohidratos que están formados por la unión de 2 a 10 unidades de azúcar. Y polisacáridos, como su nombre lo dice, son largas cadenas formadas por varias unidades de azúcar e incluso cientos. La primera, que son los monosacáridos, se dice que encontramos la ribosa y la desoxirribosa. Son pentosas, son monosacáridos que tienen 5 elementos de carbono, como lo vemos en esta imagen. La glucosa es una hexosa, tiene 6 átomos de carbono, además es el azúcar más abundante, como vemos aquí, que está compuesto por 6 carbonos. La fructosa es una hexosa y está presente en las frutas y en la miel. Los carbohidratos disacáridos o oligosacáridos están compuestos por 2 moléculas de monosacáridos, unidos por un enlace covalente llamado enlace glucosídico, por la liberación de una molécula de agua. Ejemplo, la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Los polisacáridos son macromoléculas formadas por miles de unidades de monosacáridos, generalmente de glucosa, como por ejemplo el almidón, el glucógeno, la célula y la quitina. Lípidos. Son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, que además pueden contener fósforo y nitrógeno. Encontramos una estructura donde vemos que los ácidos grasos son las unidades básicas de los lípidos. Encontramos unas características y dicen que son insolubles en agua, pero solubles en solventes no polares como el benceno. Son untosas al tacto, o sea, son grasas al tacto. Son de cadena hidrocarbonadas y tienen como un grupo funcional el carboxilo, que está compuesto por un carbono, 2 oxígenos y 1 hidrógeno. Las funciones de los lípidos encontramos que son energéticas. Hace referencia a un conjunto de glúcidos que son el combustible de nuestro cuerpo, ya que 1 gramo de grasa produce 9,4 calorías. Nota: el exceso de lípidos se almacena debajo de la piel como en el tejido adiposo. Otra función es termoaislante, porque las grasas almacenadas debajo de la piel forman una capa que impide la pérdida de calor. Nota: es importante para los animales que habitan en lugares extremadamente fríos, como los pingüinos. La estructural, una función de los lípidos, es porque a nivel celular los lípidos forman parte de todo el sistema de membranas. Entonces, debemos tener en cuenta que entre estos lípidos tenemos los fosfolípidos y los esfingolípidos. Encontramos una clasificación que es los triglicéridos, que es un líquido simple que se almacena como tejido adiposo, protege del frío extremo y amortigua los órganos de golpes inesperados. Los fosfolípidos es un líquido complejo que contiene fósforo y forma parte de la membrana celular.
Y las ceras es un lípido simple que se encuentra en las cáscaras de muchas frutas para evitar la deshidratación, como limoneno. Cuando hablamos de esto, hablamos de referencia a la naranja y el limón. Entre otras ceras importantes tenemos la lanolina, que es la lana de la oveja, y el cerumen, que es del oído. Las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes de nuestro cuerpo. Están formadas por los siguientes bioelementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero además pueden contener azufre, fósforo, hierro, zinc, entre otros, siendo el nitrógeno el bioelemento característico. Las funciones de las proteínas. Función estructural. Forman estructuras biológicas como membrana celular, cartílago, músculo, tendón, etc. Tiene una función mecánica que permite la contracción muscular, lo cual genera el movimiento de nuestro cuerpo. Y una función de transporte que permite el traslado de una sustancia de un lado hacia otro del organismo. Encontramos una función reguladora. Ciertas proteínas van a actuar como hormonas. Su función es llevar mensajes a determinadas partes del cuerpo y regular su función. La función defensiva. Ciertas proteínas defienden al organismo contra el ataque de bacterias y virus. La función de reserva. Ciertas proteínas suelen almacenar y pasan a formar importantes reservas de aminoácidos para el organismo. Los aminoácidos es la unidad básica de las proteínas. Está formado por un grupo amino y por un grupo carboxilo, como lo vemos en esta imagen. Aquí está el amino y aquí está el ácido carboxilo. Encontramos unos tipos de aminoácidos que son esenciales y no esenciales. Esenciales encontramos la fenilalanina, que es la leucina, la isoleucina y la lisina. Encontramos la metionina, la treonina, la triptófano, valina y histidina. No esenciales encontramos el ácido aspartico. Este ácido aspartico encontramos el ácido glutámico, alanina, arginina, cisteína. Encontramos la cistina, que entre ellas encontramos la glicina, la prolina, la serina y la tirosina. Y encontramos la hidroxiprolina. La clasificación de las proteínas. Estas se clasifican en hemoglobina, queratina, actina y miosina, anticuerpos, enzimas, colágeno, hemocianina y albumina. La hemoglobina transporta el oxígeno por la sangre de los vertebrados. La queratina forma parte de las uñas, los pelos, las plumas, las escamas, picos y pezuñas. La actina y la miosina son proteínas que intervienen en la contracción muscular y generan movimiento en nuestro cuerpo. Anticuerpos son proteínas que evitan el desarrollo de una enfermedad causada por bacterias, virus y hongos. Enzimas son proteínas globulares que aceleran las reacciones químicas en los seres vivos. Colágeno forman parte del tejido conjuntivo, huesos, piel, tendones y cartílago. Hemocianina transporta oxígeno por la hemolinfa de algunos invertebrados. Y albumina es una proteína de reserva como la clara de huevo, caseína en la leche. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas pentenarias constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo.
Fueron descubiertas en 1869 por Friedrich Miescher cuando analizaba los glóbulos blancos de una muestra purulenta, pus. Encontramos que los nucleicos es la unidad básica de los ácidos nucleicos. Todo nucleótido posee tres componentes, una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Una base nitrogenada son compuestos simples que contienen carbono y nitrógeno en sus anillos. Las bases nitrogenadas se clasifican en purinas y pirimidinas. Entonces dice que en las purinas encontramos la adenina y la guanina, y las pirimidinas, la citosina, timina y el uracilo. Una pentosa es un monosacárido de 5 carbonos que pueden ser la ribosa para ARN o desoxirribosa para ADN. Es el esqueleto principal de los ácidos nucleicos. Y un grupo fosfato que es una molécula de ácido nucleico cuya fórmula es esta que vemos en esta imagen. Las funciones de los ácidos nucleicos encontramos que estos almacenan la información hereditaria para la formación de los rasgos biológicos. Permite transmitir caracteres de generación tras generación y permite la evolución biológica. Ya cuando se copia o se transmiten los ácidos nucleicos, pueden ocurrir errores en los que se manifiestan en las características de los organismos, aumentando su variabilidad y con ello la diversidad. Los ácidos nucleicos se clasifican en ADN, ARN. ADN es una molécula de 2 cadenas antiparalelas. Se localizan en el núcleo de la célula. Contienen toda la información genética. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina, como vemos en esta imagen, cómo está compuesta. La ARN se origina en el núcleo, pero realiza su función en el citoplasma. Se encarga de dirigir la síntesis de proteína a partir de la información recibida por el ADN. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y uracilo. Codón forma el código genético. Muchas gracias.